Para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Es fijar una familia de funciones parametrizables como esta y seleccionar una configuración de parámetros, en este caso A y B, que mejor ajuste a la función que yo quiero. En el caso, por ejemplo, de una regresión lineal, la siguiente familia de funciones satisface la solución. Con A y B, los parámetros que yo quiero ajustar son como dos potenciómetros que yo voy a ajustar manualmente o automáticamente hasta lograr que en este caso una línea, ¿verdad?, tenga la pendiente y la ubicación en el plano que yo quiero. Y si tenemos más parámetros, pues entonces sería un hiperplano, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo supongo que existe una función g que me describe la relación entre x y y, mi problema puede ser replanteado como un problema de aproximación de funciones. Esto nos lleva entonces al campo de la teoría de la aproximación. No nos vamos a meter matemáticamente al campo de la teoría de la aproximación, pero sí lo vamos a ver con un ejemplo. Suponga usted que quiere aproximar esa función exponencial, donde E es el famoso número de Euler. Esta función, como se sabe, es una función trascendental. El valor no lo puedo calcular mediante un conjunto o un número finito de adiciones y multiplicaciones, pero lo puedo aproximar muy bien a través de ese polinomio. E a la x es aproximadamente igual a esa suma. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? A través de esta aproximación, yo puedo calcular E cada vez más preciso. ¿Cómo? Aumentando el valor de N. Entonces, entre más grande sea N, yo voy a obtener una mejor aproximación de E. Si se tiene una función G de este tipo, la meta es coger entre una familia de funciones una que tenga dos características, que sea sencilla y que sea lo suficientemente cercana a la G que yo quiero calcular. Por ejemplo, para calcular E, el número pi, lo que yo quiera. En teoría de aproximación, yo busco responder a tres preguntas. Número uno, ¿qué significa que mi función sea lo suficientemente cerca? ¿Qué familia de funciones debería yo utilizar para obtener esta aproximación? Y a partir de la familia de funciones de la aproximación, ¿cuál es la que yo debería de seleccionar? Bueno, pues les voy a dar la respuesta, una respuesta muy simple. Un caso especial de una función que satisface esto son las redes neuronales. Y eso en los 40 no se sabía. Eso se supo hasta después. ¿Sale? Se utilizaron con mucho éxito, se vieron que funcionaron como los primeros aviones. Los primeros aviones medio funcionaban, pero también se caían. Cuando el hombre descubre las leyes de la aerodinámica, entonces es capaz de diseñar aviones que ya casi no se caen. Ustedes vean y pueden confiar en un avión, casi no se cae. Se puede caer, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay siempre variables que no observadas que pueden interferir con eso. Pero entonces, las redes neuronales vamos a demostrar que son máquinas que pueden responder a esas preguntas. Entonces vamos a ver cómo una red neuronal es un aproximador. De nuevo, suponga usted que tengo una función G que describe la relación entre datos y observaciones, donde G de X es igual a Y. Mi tarea consiste en encontrar una F, número uno, que generalice el conocimiento de dichos datos y número dos, que sea computacionalmente factible. Lo primero quiere decir que una vez que yo hube encontrado esta función, entonces con un conjunto de datos quiere decir que yo pude capturar la estructura, los patrones que tienen esos datos. Y entonces mi función es aproximada de tal manera que yo puedo utilizar otro conjunto de datos diferente y utilizarla para poder predecir, por ejemplo, esos datos o para poderlos clasificar o lo demás. Y lo segundo es que lo pueda realizar en una máquina, por ejemplo, de tipo von Neumann o cualquier otra, ¿sale? En una máquina sencilla. Si yo asumo que todos los datos son parte de este subconjunto X mayúscula, entonces mis datos están allí y yo quisiera una función G tal que la norma suprema, esta que está aquí, fuera o sea lo más pequeña posible. Yo lo que quiero es que esta resta, cuando tengo aquí el valor,
me dé esto que está acá, ¿ya? Y vamos a verlo gráficamente. Esto quiere decir esto, fíjense. Supongan ustedes que esta es la función que yo quiero aproximar, esta que está en azul. Entonces yo le doy valores a mi función, los tiro al azar, mis A y B los tiro al azar y me da esto. Este es mi aproximador. Entonces yo puedo ver que lo siguiente, yo puedo colorear la región que se encuentra punto a punto entre cada uno de estas dos funciones, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, pues de aquí es 0, aquí es 0 y ahí es 0. Pero en todos los demás me da un pedacito azul. Yo lo hago tanto en el eje X como en el eje Y a lo largo de esos ejes. Si yo sumo todas esas valores, eso me da mi error. ¿Y qué es lo que busco de acuerdo a lo que yo ya vi aquí? Que esto sea el mínimo. ¿Vale? Eso es lo que yo busco. Para que sea mínimo, ¿qué tengo que buscar? Que esta naranjada esté lo más encima que se pueda de lo azul. Eso es lo que yo quiero. ¿Sale? ¿Y cómo lo hago? Pues lo tengo que hacer ajustando los parámetros de mi aproximador. Manual o automáticamente. Mi pregunta es, ¿qué conjunto de funciones debería utilizar para obtener dicha aproximación? Pues una opción son las redes neuronales de una capa. Y vamos a demostrar que con una red neuronal de una capa, sin pérdida de generalidad, yo ya puedo resolver cualquier problema de aproximación. Ahora, imagínense lo que yo puedo hacer con una red neuronal de 80 capas. Entonces, muchísimo más poderoso. Pero vamos a ver que con una red neuronal de una capa lo puedo lograr. Aquí tienen ustedes una red neuronal de una capa. Una red neuronal de una capa matemáticamente es esta función, que como ustedes pueden ver es la suma de un conjunto de phis, donde la phi es la misma, que recibe como argumento este elemento y tiene como multiplicadores estos vi. Phi es una función no lineal, debe de ser no lineal para que haga algo interesante, para que precisamente dé vuelta, suba y baja. Llamada función de activación, por ejemplo, la función simoidea, el valor de x se corresponde con un dato, mientras que w, b y b y v son los parámetros que yo tengo que ajustar. Por ejemplo, si yo tuviera una sola neurona, pues sería fácil, yo lo podría hacer manualmente, pero imagínense si tengo millones de neuronas, yo ya no lo puedo hacer manualmente, tengo que recurrir a métodos automáticos. Eso mismo que yo dije aquí, en esa ecuación que está en el recuadro amarillo, es esto mismo que está acá. Este sería mi vector de entrada, aquí tengo mis funciones no lineales locales, recibe las entradas y estas al final son post multiplicadas por estos escalares, que son reales y que al final se suman para obtener la salida. Continuamos. Es la familia de funciones OS esta, las de las redes neuronales de una capa, la que se requiere para aproximar cualquier función de manera razonable. ¿Y cuál creen que es la respuesta? La respuesta es sí. Ok, pero no es suficiente decir sí. Hay que demostrarlo. Bueno, hecho comprobado. Vamos a ver enseguida que mediante una red, en particular de una capa, yo puedo aproximar cualquier función. Número uno, si tengo suficientes neuronas en la capa intermedia. ¿Qué es suficiente? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Cuál es el número? En general, yo no sé, para un problema en general, ni cuántas capas debo de tener, ni cuántas neuronas por capa debo de requerir. Pero el teorema de la superposición me va a ayudar un poquito en este sentido. Este resultado es alguien que trabaja en redes neuronales que debería de conocer. Y ese resultado viene ahí en ese artículo. Se llama el teorema de la aproximación universal de funciones, que lo podemos encontrar en este artículo del 89 del señor Chivenko, Approximations by Superpositions of Sigmoidal Functions, Mathematics of Control, Signals and Systems. Y aquí está, miren, de lo que dijimos. Y de ahí en adelante viene especificado el artículo. Entonces voy a hablar un poquito de lo que habla ese artículo. El teorema de la superposición
y cómo lo puedo aplicar al diseño de redes neuronales. En principio, mediante una combinación adecuada de perceptrones arreglados en 3 capas, yo puedo aproximar cualquier función de separación. Antecedentes: cuando yo quiero aproximar una función periódica mediante series de Fourier. Yo sé que entre más senoides, más señales base superponga, mejor es la aproximación. Para esta función escalonada, cuando el número de funciones superpuestas tiende a infinito, el error es 0. Eso lo sabemos de la teoría de Fourier. Bueno, entonces, 1957, el teorema de la superposición de Kolmogorov. De manera informal, el resultado nos dice que una red neuronal compuesta de 3 capas, una de entrada, una intermedia y una salida de procesamiento, puede implementar cualquier función de mapeo continuo. De manera más formal, mismo año, dada cualquier función continua, f, con f igual aquí, esta puede ser implementada de manera exacta mediante una red de 3 capas hacia adelante, que tiene las siguientes características. Tiene n componentes en la entrada, tiene 2n más 1 componentes en la intermedia y un nodo en la capa de salida. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir lo siguiente. Una manera de establecer el teorema de Kolmogorov matemáticamente en su versión modificada es la siguiente. Existe un conjunto de funciones crecientes y continuas h de pq dentro de este intervalo, de forma que cada función continua f, que reside ahí, puede ser escrita de manera exacta así. Vean, entonces aquí tienen la máquina. La máquina es un sumador que va de aquí a aquí con estas funciones no lineales y que reciben como argumento estas funciones. Donde g son funciones continuas de una variable que son escogidas apropiadamente. Vamos a ver qué es eso de apropiadamente. Más adelante, en el 63, el matemático Sprecher muestra que nuestras funciones h de pq puedo representarlas así. Cada hpq la puedo representar como este producto, donde este es un escalar que está entre 0 y 1 y h van de aquí a aquí. Más años, 3 años después, Lorentz, en el 66, demuestra que nuestras funciones pueden ser la misma. Y esto nos simplifica mucho las cosas. Quiere decir que puedo usar la misma máquina a lo largo de toda la red neuronal, por ejemplo. Tomando en cuenta la versión modificada del resultado que lleva el nombre de los 3 matemáticos, Kolmogorov, Sprecher y Lorentz, nos dice que para cada n mayor o igual que 2 existe un conjunto de funciones continuas h, que ya lo vimos, que van de 0 a 1 a r, con esos índices y este conjunto de constantes positivas que van de 0 a 1, y que lo siguiente es cierto: para cada función f, en los reales existe una función continua g, tal que esto es igual a esto. Entonces vamos a desmenuzar, esto es fácil, lo que nos importa es encontrar esta y qué hay aquí. Bueno, una de las características de ese resultado es que es un resultado de existencia, nos garantiza la existencia de la máquina. No nos dice que tal red de 3 capas existe, desgraciadamente no es un resultado constructivo, no nos dice cómo de manera exacta construir la red, pero lo que sí nos dice es que la función de transferencia de los nodos intermedios es similar a la de una suma ponderada, mientras que la función de transferencia de los nodos de salida es altamente no lineal. Entonces, con base en esto, paso número 1, supongan ustedes que quiero aprender esta función que está en azul, que es continua. Entonces, fijo un epsilon, que es el error que yo quiero tener, y grafico una banda de ese ancho, epsilon, epsilon, en donde la función aproximar está dentro de esa banda. Por supuesto, mi función aproximadora va a pasar aquí adentro, cualquiera. Yo puedo tener un número infinito de funciones que pasan allá adentro que me van a realizar esa aproximación. Entre más chiquito sea el epsilon,
esta banda se hace más delgadita y por lo tanto mis funciones están menos restringidas. Y entre más pequeño sea el épsilon, mejor será mi aproximación. Obligo a que mi función anaranjada pase más cerca del azul. Dos, propongo una función, por ejemplo esta, que quede dentro de la banda. Que quede dentro de la banda es ajustar este parámetro y este parámetro tal que la función quede dentro de la banda. Y entre más haga pequeño el épsilon, pues esos parámetros tienen menos grados de libertad para moverse. Ahí está un ejemplo. Entonces vean cómo esta naranjada queda aquí adentro. Yo calculo aquí mi error, que sería la suma de todo esto que está aquí, la suma de todo esto que está aquí, la suma de todo esto que está aquí y esto, eso sería mi error. Yo lo que quiero es encontrar una donde el error sea el mínimo. Ahí está mi función. Mi teorema me garantiza que existe esta f como una realización. Y por lo tanto esta función, esta familia de funciones, se le conoce con el nombre de aproximadores universales y esto es lo que en parte da el poder a las redes neuronales artificiales. ¿Por qué? Porque yo puedo garantizar que existe al menos una que pasa dentro de la banda que me logra la aproximación. La principal característica es que no conozco yo nunca la función aproximadora, ahorita lo vemos. Yo solo tengo acceso a los datos. Ustedes, para un problema, cualquiera que sea, por ejemplo, si quiere, en la base de MNIST, en la base de rostros, en la base CIFAR, la que quieran, solo tienen acceso a los datos. Y hay un número infinito de posibles configuraciones que yo puedo ajustar dichos datos. La mayoría de lo hacen muy mal. A este fenómeno, sin ir más allá, se le conoce como sobreajuste. Yo no quiero caer en un sobreajuste, lo que quiero es una buena aproximación. Entonces, una versión útil del resultado para aproximar funciones mediante arreglos de perceptrones sería el siguiente. Esto es lo último que les voy a poner de aquí, miren. Si a G, una función, ¿qué características debe satisfacer? El teorema nos dice, debe ser una función que sea continua, monótona, creciente, no constante y acotada. Luego sea ahí el hipercubo unitario que está ahí, el espacio de funciones continuas se denota así. Entonces, una función f que reside ahí y un épsilon mayor, ligeramente mayor que cero, existe un entero m y un conjunto de constantes, estas que son los parámetros que yo quiero ajustar, tal que yo puedo definir una realización de la f minúscula de esa forma. Vean qué forma tiene ahora mi función. Ya no son las h's, son esta que está aquí. Y eso ustedes lo han de reconocer. Esto que está aquí es un producto punto desplazado. Y esto que está aquí, pues no es más que n perceptrones. F menos F debe estar acotado. Entonces, vamos a ver que una buena noticia es que para este teorema yo lo puedo aplicar al perceptrón. ¿Por qué? Porque el perceptrón, por ejemplo, el perceptrón sigmoideo, aquel que tiene una función sigmoide como función de activación, es no constante, es acotado, monótono, creciente, lo cual satisface las condiciones impuestas por el teorema a la función G. La red resultante tiene n nodos a la entrada, una capa escondida, y entonces vemos lo siguiente. La red neuronal consta de m nodos a la entrada, una capa intermedia con m nodos, y las entradas se denotan por x1 a xn. Después, la jésima neurona interna tiene esos pesos y este vías. ¿Qué más? Y la salida de la red es una combinación lineal, porque es una suma de la salida de las neuronas internas con esos sus pesos que están ahí. Entonces, gráficamente, todo eso que está ahí, ¿qué es esto? Pues es esto. Ahí está mi realización. Entonces, dado cualquier conjunto de estos, yo puedo obtener una f como una realización de la función que estoy buscando. No obtengo la función, pero sí una realización o una aproximación de ella. Por ejemplo, si ustedes quieren sintetizar la función XOR de dos variables, n igual a 2, m igual a 2n más 1, que sería 2 por 2, 4 más 1, son 5. Y con eso tienen ustedes una buena pista para lograrlo. Supongan ustedes que quieren aproximar esa función, ¿vale?
Aquí hay una función detrás que me genera este grafo, pero yo no sé cuál es. Entonces, no importa qué función se tenga para X, el valor de f de X es una salida aproximada de la red. Por ejemplo, yo meto, para aproximar esta función, meto una red neuronal así, con un cierto número de neuronas, donde aquí está mi X y allá está mi f de X, y veo qué puedo hacer con esa máquina. ¿Ok? El resultado me indica que presenta un cierto grado de universalidad. No importa qué quiera calcular, yo sé que existe una red que lo puede hacer. Esto no quiere decir que la red pueda computar de manera exacta cualquier función, pero lo que yo sí puedo obtener es una buena aproximación. ¿Cómo? Por ejemplo, al ir aumentando el número de neuronas hasta un cierto valor y a partir de ahí ya no lo hago. Por ejemplo, no es lo mismo aproximar esta mediante esa que esta. Entonces, intuitivamente yo puedo obtener una mejor aproximación de esta función al tener 5 y no 3. ¿Cuál es el problema? Esa red neuronal no se explica a sí misma. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque la función generadora del grafo esa es esta, mi red neuronal no me va a poder decir que es esa función, la función generadora. Pero sí me va a dar la aproximación. Si ustedes, por ejemplo, quieren jugar con esto que está muy bonito, vayan a este link. Y ahí van a ver ustedes cómo de manera visual, con una red neuronal, al estar aumentando manualmente ustedes neuronas, ustedes van a tener una muy buena aproximación de casi cualquier función continua. Ajá. Entonces, dado un conjunto de datos, yo puedo ajustar los pesos de una red para obtener una aproximación tan buena como yo quiera, pero no una interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, la red neuronal, aunque me da una buena aproximación, no me va a poder decir esto. ¿Vale? Para que me pueda decir eso, yo necesito meter aquí una máquina que se llama explicador, que me saca lo que está dando la red neuronal y después me lo pone en un conjunto de reglas o un modelo matemático explícito. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en esta área, haciendo varias tesis de tipo doctoral para llegar a métodos que me den conjuntos de reglas o modelos matemáticos. Por ejemplo, para un médico, que una red que me logre resolver el problema me detecte, por ejemplo, microcalcificaciones con una eficiencia del 99.5%, que me diga las reglas que puede interpretar el médico. Ajá. Eso podría ser un buen trabajo. Ok, ideas. Suponga que usted quiere aproximar esta función dentro de ese intervalo. Con i igual a 1, 2, 4, 8, esta función se vuelve cada vez más compleja porque yo tengo más periodos. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con una red neuronal de 2 neuronas. ¿Sale? Aquí tengo mi entrada, 2 neuronas de tipo sigmoidal y una función lineal que me las une. Esta red puede producir la unión de tantas sigmoideas como yo tenga aquí, en este caso 2. Entonces vamos a ver que con esa red neuronal tan simple, yo tengo la siguiente capacidad. Por ejemplo, si i es igual a 1, aquí está encima. No la vemos, pero ahí está. Yo la puedo aproximar. Le voy a dar i igual a 2. Vean que mi red neuronal, yo puedo encontrar una red neuronal de 2 neuronas que me la aproxima. Vamos a ver con 3. Con 3, más o menos lo puedo hacer, aunque ya empieza a haber un error. Miren, lo ven aquí, lo ven aquí, lo ven aquí. Y le vamos a dar más galleta. Le pongo 8 y ya no puedo. La que yo quiero aproximar es la que está en negritas y la aproximadora es la que está en azul. Y vean que ya la red no pudo aproximar. Por lo tanto, la capacidad máxima de aproximación de la red es hasta i igual a 4. Para i mayor y 4, la red ya no aproxima bien. ¿Cómo vamos a proceder? Al revés. Escojo una función que yo quiero aproximar, por ejemplo esta, con i igual a 6, y quiero ver cuál me la logra aproximar. Entonces, veamos, 2 neuronas en la capa interna, mala aproximación, es lo máximo que yo puedo obtener. Es hasta donde yo puedo reducir el error. Le voy a meter una neurona más, ahí está, tengo una mejor aproximación, le meto una neurona más, le meto una neurona más, y vean que ya está encima. Entonces, a menos que el número de neuronas en la capa oculta no sea de al menos 5,
yo no puedo obtener una buena aproximación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? A prueba y error. No hay de otra. O sea, el resultado me dice por dónde ir, pero no me dice constructivamente exactamente. Ustedes van a tener que siempre, y más con una red neuronal de muchas capas, tienen que seleccionar esos hiperparámetros que son el número de capas, el número de neuronas por capa, lo tienen que hacer a mano, o por ejemplo con un algoritmo genético pueden ustedes estar probando ese tipo de cosas y obtener soluciones. Ajá. En resumen, ¿por qué las redes neuronales son tan poderosas? Porque pueden aproximar funciones. ¿Vale? Esa sería la respuesta. Porque pueden aproximar funciones. Cualquier problema que pueda ser planteado como un problema funcional, lo puedo resolver mediante una red neuronal. No importa si tu problema es de predicción, clasificación, identificación paramétrica para procesos o control, en principio mediante una red neuronal puedes lograr tu objetivo. Noticias de la importancia de esto. En octubre 8 de este año, la Academia de Ciencias Sueca otorga el Premio Nobel de Física a John Hopfield y a Geoffrey Hinton por sus descubrimientos fundamentales en aprendizaje para máquinas, que es de lo que ya hablamos, y en particular las redes neuronales. Esto es bien importante, porque ya nos dice que la inteligencia artificial, en particular las redes neuronales, es una herramienta útil que vino para quedarse. Y solamente para reafirmar, un día después, la misma y a Jumper, nada más por descubrir los códigos relacionados con las proteínas, y esto mediante inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, con técnicas como esta, ustedes ya pueden generar de manera acelerada medicamentos, vacunas. O sea, imagínense las aplicaciones que tiene. Esto es muy, muy poderoso. Bueno, y rápidamente, ¿qué es el SIC? El SIC ofrece 5 programas de maestría, 3 clásicos, que es este y que es este, y 2 en inteligencia artificial y ciencia de datos, cuyo objetivo es formar no científicos como lo que hacemos aquí, sino tecnólogos. Aquí ya lo que se hace es formar gente que pueda hacer cosas útiles, y así se gradúa. Se gradúa con sistemas, se gradúa con prototipos, se gradúa con patentes, con este tipo de cosas, y no con el clásico artículo. Estos 2 programas empezaron a operar en agosto de este año.